Un alargado cartel con una frase en árabe del Corán colgaba torcido sobre una estantería. Sobre ella había una torta de pan sin levadura, una tetera renegrida, 200 moscas y una radio que emitía sin pausa una atroz música mestiza, mezcla de ritmos electrónicos de pachanga, discotequera y ulular de canciones tradicionales asiáticas. La dependencia del aduanero uzbeco era un sucio cubículo rectangular de 2 metros por 3, construido con vasto hormigón. Un sillón desvencijado, una mesa coja de formica desbaratada, un archivador gris, 3 ventanas traslúcidas de polvo a través de las cuales se entreveían algunos parduzcos camellos ociosos y la infinita estepa asolada por el sol furioso de Asia Central. Saludos amigos, bienvenidos. Nos encontramos en 49 o más, de nuevo, el programa de Canal Diocesano en el que les ofrecemos historias, libros interesantes que leer. En esta ocasión, bueno, nos ha llamado la atención esta historia, la verdad. Podríamos decir, no sé, veremos ahora qué opina Antonio, que lo que les traemos hoy es un libro de aventuras. Nómada en Samarcanda, la ruta de la seda, un gran viaje, una aventura total. Nos acompaña para hablar de esta historia, como siempre, Antonio Rubio Muga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos, hoy nos vamos un poquito de viaje, muchas veces tiramos hacia América, hoy nos tiramos hacia Asia, un poquito hacia Asia, hacia la otra dirección. No sé si te parece que podríamos decir que esto que traemos hoy es un libro de aventuras. Sí. De aventuras no en el sentido clásico, sí. Pero sí, en cierto modo es una aventura lo que el autor del libro, que es el aventurero en cuestión, que es Miguel Silvestre, yo creo que es una aventura en lo que se embarca y él es un aventurero, podríamos decir. Sí, los libros de literatura de viajes, como hemos comentado aquí en alguno de los libros de nuestro programa, que hemos tratado alguno, como de Javier Reverte, pues hay dos maneras de hacerlo. Una, pues desde el ordenador, que puedes visitar cualquier lugar del mundo, y otra, pues cogerte la mochila o cogerte el tren, el avión, o en este caso la moto, e irte a recorrer el mundo. Y esto es lo que hizo nuestro personaje, Miguel Silvestre, que seguramente a todos nos suena en televisión, ha tenido varios reportajes, ha producido programas en televisión, lo vamos a ver, nació en Denia en el año 1968, y después de aprobar las oposiciones de registrador de la propiedad con el número 1 de su promoción, aguantó poco tiempo, dice él, detrás de la mesa de un despacho, y en el año 2008 pidió la excedencia en su trabajo por un tiempo para escribir una novela que comenzó y terminó dando la vuelta al mundo. Y al final, pues él dice que se ha convertido en un gran privilegiado porque puede vivir de escribir y de viajar. Esa fue la decisión que le llevó un día a tomar en el año 2009, precisamente en una de las ciudades, Samarcanda, que vamos a ver en este libro, y después de ese periodo ha publicado 5 libros más de viajes, que son muy interesantes. Tal vez este no sea de los, en ese sentido, el que más historia cuente, pero en el que hace un recorrido por toda América del Sur, va narrando uno por uno todos los españoles que estuvieron allí, cómo fue aquel periodo de conquista, colonización, cómo fueron sus vidas, país por país, muy interesante, va completamente documentado. Hay una cosa que me llama la atención de entrada, que es lo de viajar solo. Sí. En este caso, él y una moto, ¿no? Sí, él y su moto y poco más. Él y su moto, al principio él se dio cuenta de que, claro, para poder vivir de manera profesional tenía que grabar todo. Entonces él empieza viajando solo, pero luego se da cuenta de que, claro, hay un momento que tiene que editar vídeos, necesita material. Y al final, pues en el viaje precisamente de América, en Diario de un Nómada, que recorre toda América del Sur, pues invierte todos sus ahorros y va a producir sus propios programas que vende a Televisión Española. Y eso va a ser lo que le dé el salto para poder vivir de esto. Aquello, podemos pensar que fue barato, no fue barato. Se le fue algo así, creo que unos 400.000 euros en producir todo, en comprar todo. Lo vendió a Televisión Española y de eso vive ahora. Con lo cual eso de viajar solo ya se le ha olvidado, ya tiene que viajar siempre con un cámara y tiene que viajar pues con una pick-up, un coche donde lleva pues toda una furgoneta, los repuestos para la moto. Las motos no son eternas, las ruedas muchas veces son casi muy difíciles de encontrar, y pues ha perdido un poco pues esa aventura inicial que le movió. Pero ahí sigue, él se pregunta, ¿tiene sentido todo esto? ¿Tiene sentido elegir los peores caminos? ¿Tiene sentido filmarlo todo? ¿Tiene sentido escribirlo, fotografiarlo? ¿Para qué? Y dice la respuesta al comienzo del libro, dice, sé lo que busco,
Lo hago porque necesito probarme y superarme, para demostrar que no soy un niño tímido, sino el aventurero que aquel niño soñaba con ser. Pero sobre todo lo hago porque necesito contarlo a los demás, necesito escribir, comunicar y compartir lo que veo, siento y pienso. Soy un aventurero que me resisto a envejecer. Así empieza de la primera página. ¿Y por qué la ruta de Samarcanda? Pues esta ruta él ya la había realizado en el año 2009, aquella ruta, y lo cuenta en uno de sus libros. Hemos dicho que tiene 5 libros de aventura, pues en La emoción del nómada lo cuenta. Él desde el principio pues le gustaban las motos, desde pequeño, y siempre la marca BMW. Pues en el año 2012 BMW va a fabricar una moto que va a estar refrigerada por agua. No tengo ni idea de motos, no he montado alguna vez en mi vida, pero por lo visto esto es la bomba. Entonces es el modelo GS 1200 de BMW. ¿Y quién mejor que para probar la fiabilidad de esa moto que Miguel Silvestre? Entonces BMW le va a patrocinar esta moto, lo he mirado por curiosidad, y son 18.000 euros lo que vale la moto, no es algo barato. Entonces le van a invitar a él a que sea el que la pruebe en un viaje, el que él quiera, y dice qué mejor que a Samarcanda, aquel viaje que marcaría mi vida, un antes y un después en el año 2009, y voy a repetirlo. Y entonces, pues eso es, en ruta embajada Samarcanda, así se va a patrocinar va a ser el nombre, que BMW le va a patrocinar a él, y siguiendo sobre todo él siempre, cuando realiza uno de sus viajes, siempre con un motivo histórico, va a seguir la estela de un español, de un madrileño, para ser más exacto, de Ruy González de Clavijo, que en el siglo XV... Tengo por ahí, espérate Antonio, para situarnos, porque va a haber gente que... Creo que tenemos un mapa por ahí, para situarnos un poquito de dónde estamos hablando, ¿vale? Que no estamos aquí al lado, ¿eh? No. Cuando hablamos de Samarcanda. Son 5 meses de viaje. 5 meses va a tardar en llegar allí, ¿eh? Y va a seguir vamos a hablar luego después de la embajada, que entonces el rey de España, Enrique IV de Castilla, ¿por qué motivo le llevó? Pues a que viajara Ruy González de Clavijo. Eso, vamos a lo de Ruy González de Clavijo. Sí, muy interesante porque, bueno, antes de emprender el viaje, todo esto, salimos ya de Europa, donde se necesitan visados, donde necesitan cantidad de permisos. Él cuenta que a él no le gusta mucho planificar los viajes, sino ir un poco a la aventura. Pero claro, hay países donde necesitas visados que los tienes que sacar de aquí y expedir en España. Entonces todo esto es la preparación remota del viaje, ir embajada por embajada en España, pidiendo esos permisos, esos visados, algunos de los cuales tienes que dejar tu pasaporte, tardan 10, 15 días en devolvértelo. Cuando lo has conseguido con el permiso, ir a otra embajada, donde los permisos muchas veces son solamente por 2 meses, donde tienes problemas para entrar. Pues entonces en el siglo XV pues no había esos problemas. Y él va a seguir la ruta de este hombre. En aquella época el gran temor... La ruta de Ruy González. Sí, sí, el gran temor que creo teníamos nosotros... por ahí también esa ruta, la ruta original de Ruy González. Creo que tenemos un mapa por ahí. Ahí está. La gran amenaza para Occidente entonces eran los otomanos, pero había un imperio más fuerte todavía, que eran los mongoles, que estaban liderados por un gran caudillo que se llamaba Timor. Enrique IV de Castilla envió a Asia 2 embajadores que asistieron a una famosa batalla, la batalla de Angora, donde vieron realmente el poder que tenía Timor mongol frente a los otomanos. Y admirados del poder de ese gran señor, lo cuentan a Enrique IV, que en el año 1405 va a enviar a Ruy González de Clavijo a una embajada allí. ¿Qué sucede? Que va a morir poco tiempo después aquel personaje y la embajada va a ser un fracaso. Pero fue el primero que emprendió ese viaje. Y siguiendo ese viaje es lo que le mueve a Miguel Silvestre con motivo de esa nueva moto, pues a seguir los pasos. Bueno, y a partir de aquí vamos a ir pues pasando con él, podríamos decir, por una serie de países y de lugares, pues en muchos casos verdaderamente espectaculares y bien bonitos, ¿no? En primer lugar, pues lógicamente si nos lo imaginamos saliendo de aquí, saliendo de España, ¿no? Pues Italia, quizá lo primero. Es lo que él quería hacer. Él decía que Francia lo odia, por lo que deja entrever en el libro, y él quería montar la moto en un barco en Barcelona y terminar en Italia, en Civitavecchia. Pero mira por dónde BMW, que le patrocina, pues le pide que si le pueden acompañar unos moteros que salían de Barcelona con motivo de un viaje que organiza de vez en cuando BMW hacia Múnich, desde Barcelona a Múnich. Entonces no le queda otra
que atravesar Francia, Nimes, Camargue, la Costa Azul, y allí cuando entran ya en Italia es cuando los otros moteros de BMW emprenden el viaje hacia Alemania y él ya entra en Italia y entra por Verona. Dice que Italia es el país que más le gusta la comida, el paisaje, el arte, la gente, y entra por el lago di Garda, donde ve un atardecer y dice: soy un afortunado por vivir como vivo y hacer lo que hago. No quiero que esto se me olvide nunca. Es que es un verdadero paraíso. Un verdadero paraíso, efectivamente. De ahí marcha a Bolonia, una ciudad famosa por sus torres, donde en el siglo XII las personas construían torres para mostrar su potestad, mostrar su poder económico. Llegó a haber 180 torres en Bolonia, actualmente solamente quedan 12. Y ahí cuenta una anécdota muy curiosa. Él siempre, claro, ha viajado solo y tal, pero viaja siempre con 3 teléfonos. Dice, uno, el teléfono de España, que lleva siempre; otro con una tarjeta internacional que le permite navegar por internet. Él siempre, cuando llega a un hotel, lo primero que hace es conectarse para sus seguidores en Facebook, en Twitter, todas las redes sociales tienen que seguir al día a día la emoción. Entonces él necesita internet, segundo teléfono, y el tercer teléfono compra una tarjeta del país donde está. Siempre 3 teléfonos cargados. Claro, hablamos de 3 teléfonos, 3 cargadores, todo lo que eso conlleva de infraestructura. Me asalta una pregunta que no sé si tienes la respuesta para ella. ¿Por qué no un teléfono y cambian las tarjetas? Claro, sería más fácil, pero claro... Un solo teléfono, un solo dispositivo, y lo que haces es cambiarle la tarjeta. O le pierdes, o te falla, entonces bueno, ya puesto a echar, pues 3 teléfonos, así si uno falla, tienes siempre otro. Y ahí aparece, cruza el norte de Italia y va a entrar en los Balcanes, donde él dice que eran los cuarteles abandonados en otro tiempo, lo que separaba... Esa es parte de la ruta. Los Balcanes. Esos son los Balcanes. Donde separa lo que otro tiempo fue el telón de acero, el famoso telón de acero. Eslovenia, el primer país donde va a estar, que bueno, tras una breve guerra de 10 días nada más, en el año 1991, todos lo recordamos, se independizó de Yugoslavia, fue parte del Imperio Austrohúngaro y después de la Segunda Guerra Mundial pues pasó a formar parte del Reino de Yugoslavia. Y ahí va a terminar en la capital, Ljubljana. Es muy curioso porque aquí cuenta otra de las anécdotas, que él, a pesar de ahora mismo estar patrocinado por BMW, él se ha marcado un plan de no gastar más de $100 americanos al día. Él se da cuenta de que hay días que tiene que dormir en un hotel, lleva una tienda de campaña, de vez en cuando la monta, pero tiene que dormir en un hotel por eso, porque necesita conectarse a la red eléctrica para cargar el ordenador, cargar los teléfonos, poder trabajar horas, y hay veces que dedica horas a editar vídeos, a colgar en la red, porque él vive de eso, de sus seguidores. Entonces, de vez en cuando, en Lubyanka, el día anterior, pues por ejemplo, durmió fuera, en una tienda de campaña, esperando a que llegaran a las 12 de la mañana, entrar al hotel, permanecer todo ese día y la mañana siguiente del otro día para poder llevar a cabo toda esa labor, que es lo que le permite sobrevivir, todos los seguidores que tiene. Dice que precisamente en ese hotel, una anécdota muy curiosa de Lubyanka, pues en el bar se encontró con la camarera, que le dijo que antes, cuando ellos pertenecían a Yugoslavia, antes de la guerra, dice, la vida era mucho más sencilla, ahora solo importa el dinero, la gente es egoísta y la vida cómoda resulta falsa y complicada. Y él ahí deja una reflexión sobre esa sociedad occidental que llegó también a los Balcanes, donde lo que prima ante todo es la importancia del dinero y de lo material, en contra de lo que ha sido la vida del espíritu, y él llega a afirmar que esto ha conllevado una crisis de valores que hemos vivido aquí en esta parte y está empezando también a vivir en ese otro lugar. Interesante ese contraste, digamos, ¿no? que él nota. Y bueno, y a partir de aquí viene un recorrido por muchos de estos países, ¿no? De la nueva, podríamos decir, Europa del Este. En Croacia, después de Eslovenia, va a Croacia, y es ahí donde ese país, hemos hablado antes, que la guerra previa había durado 10 días nada más en el anterior país. En aquella guerra todos recordamos desde el año 1991 al 95, con terribles episodios de limpieza étnica, y allí pues va a tener que volver a Madrid de una manera inesperada. Él, hemos dicho, BMW le permite llevar su moto, hace publicidad, el mantenimiento, ruedas y demás, pero claro, hay veces que tienes que pagar un precio. Le llamó un directivo de BMW en España porque había facilitado su teléfono a un programa, que también a todos nos sonará, que es Comando Actualidad, que iba precisamente un reportaje sobre personas que habían cambiado radicalmente su vida. Y qué mejor que un hombre de estar detrás de un despacho, la vida resuelta como registrador de la propiedad, un futuro muy prometedor, número 1 de su promoción, a ser un aventurero. Entonces, rápidamente coge desde Split un avión y vuelve a Madrid. En Madrid va a pasar 3 días grabando
incluso en un registro de la propiedad de un compañero suyo, y allí pues le va a cambiar la vida. Lo vamos a dejar un poquito de entrever, porque aquella reportera Teresa, que es el que le entrevista para Comando Actualidad, pues surge ahí una historia que empieza en aquel momento. Surge la chispa, evidentemente. Vuelve otra vez a Croacia, y de ahí pues Montenegro, un país muy pequeñito, 600.000 habitantes nada más, invadido durante la Segunda Guerra Mundial por Mussolini, y después, hasta el año 2006, ha sido de los últimos países que se han independizado, dependía de Serbia. Pasa a Albania, a todos nos suena aquella famosa Radio Tirana, un órgano de propaganda internacional, dice: un país en delirio de pobreza, estalinismo y cerrazón al exterior. Él dice que va a ser tal vez el país más pobre de toda Europa, donde Oksa impuso su poder, se sometió a la Unión Soviética y después a China, y fue él, ese gobernante, el que creó Radio Tirana, donde también es muy curiosa la historia de este país, porque tuvo un vínculo con España. En el año 1376, el rey de Navarra, Luis Infante, va a conquistar aquel país, lo que hoy en día es Albania, y va a morir ese año, y los mercenarios que habían estado con él en la guerra van a buscar otro rey español que les gobierne, y no va a ser otro que Pedro IV de Aragón, con lo cual durante un breve espacio de tiempo aquel país estuvo gobernado por españoles, por Luis Infante y por Pedro IV de Aragón en el año 1376 y unos cuantitos años después. De ahí salta a Grecia. Él dice que son caóticos, anárquicos, vividores, orgullosos, los griegos, a ratos antipáticos, y la mayoría odia las normas estrictas. Así entra un desastre. Al catolicismo le siguió el mundo ortodoxo, luego dice el oscurantismo bizantino y después la invasión islámica, con lo cual un cóctel para referirse a él en esos términos que acabamos de decir. Los turcos expoliaron completamente Grecia, y pues ha quedado un país, ya digo, él no le gusta hablar de Grecia como algo de Europa, sino que ya es simplemente como Asia. Y quizá lo contrario justo de este comentario que acabas de hacer sobre Grecia es sobre el siguiente país, que es Turquía. Y que él dice, pues lo que yo he oído también decir a mucha gente, que ha visitado Estambul, ¿no? Que te quedas así un poco, ¿no? Te encanta, podríamos decir incluso. El lugar donde siempre se vuelve, Estambul. Y es ahí donde él había estado en el año 2009 como registrado de la propiedad en ese primer viaje, y dice que una noche, ya un tanto subidita de tono, tomó la decisión de dejar el registro de la propiedad para siempre y dedicarse a ser viajero profesional. Y en Estambul llegó de manera rápida, porque a través del WhatsApp, uno de los 3 teléfonos que tenía, entró en contacto todos los días con Teresa, esta reportera de Comando Actualidad. Ella cogió un avión y estuvieron juntos un fin de semana, y allí pues aquello va a cambiar su vida. En Estambul, esa ciudad que, como hemos dicho, a él le gusta decir que es el lugar donde siempre se vuelve, se va a encontrar con algunos personajes muy curiosos. Uno de ellos es con Javier, otro aventurero que va más allá que Miguel, que se dedica a recorrer el mundo en bicicleta. Este tiene una... tiene más mérito, si cabe. Bicicleting.com es la página con sus seguidores, y si decíamos que Miguel vive con $100 al día, Javier intenta vivir con $150 al mes. Él no come nada que no haya cocinado. Él duerme siempre en tiendas de campaña, y es ahí gracias a eso, pues va recorriéndose el mundo en bicicleta. Ya se habían conocido en un viaje previo, coincidieron los dos, y pues otra vez aquí en Estambul, en una calle, se coincidieron otra vez los dos. Y es ahí una pequeña anécdota que cuenta, donde le multaron por exceso de velocidad, tenía que ir a 99, iba a 10 más, y fue imposible pagar la multa. Es muy curioso porque tanta burocracia, iba de un sitio al banco, a correos, le mandaban a la policía, imposible pagarla. Al final pues la dejó ahí, dejó la multa sin pagar después de deambular toda una mañana por oficinas y por bancos. Bueno, y saltamos a otro país quizá más desconocido, ¿no?, para mucha gente, que es Georgia. Pero bueno, un país, bueno, quizá conocido de nuevo por un personaje del que aquí hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Tristemente conocido. Allí en su capital, Gori, había nacido Stalin. Tiene una estatua de 10 metros y tiene un museo muy curioso, un museo que él dice, a nadie se le ocurre que hubiera un museo de Stalin, de Hitler, con todas sus ropas, sus atuendos, recuerdos suyos. Es incomprensible. Pues en Gori hay un museo de Stalin, no solamente esa estatua de 10 metros, sino con todos sus enseres, donde, bueno, le gusta Georgia, dice, un país boscoso, un país fértil y montañoso,
una gran barrera también cáustica. Es curioso ese país donde él pues pasa también de manera rápida, porque él, no olvidemos que su afán era llegar a Samarcanda, y va pasando a algún país más donde va a llegar, antes de llegar al mar Caspio, va a experimentar la lluvia, el barro, esa soledad del aventurero, y dice que me he calado hasta los huesos y estoy harto, pero tengo que seguir, siempre seguir hacia adelante, aunque llueva, aunque trene, aunque se abran las puertas del infierno. Un motorista de aventura no se queda en casa ni se hace mal tiempo, no tiene causa, solo la carretera, y a ella se debe, aunque los demás no se atrevan a salir por la lluvia. Llega al mar Caspio, un mar que creo que tenemos alguna foto suya, del mar Caspio, que tiene la friolera de 370.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad de España. Y es ahí donde se pregunta, ¿mar o lago? Por lo visto, el derecho internacional no termina de dilucidlo, porque si fuera un lago, pues resulta que las personas pudieran moverse de un sitio a otro a pescar, algo que a todos nosotros nos sonará, que son los esturiones cáspicos, que no es otra cosa que aquellos que generan el famoso caviar. Entonces están ahí. Si fuera un mar, tú tendrías que limitar a tu costa; si fuera un lago, a cualquier otro lugar. Y de ahí, pues... No tiene nada que ver esto con el mar de Aral. No, absolutamente nada. El mar de Aral, él va a llegar a decir que es el mayor desastre ecológico de la historia. El mar de Aral es un montón, dice, de polvo y de arena. Se alimentaba de dos ríos, el río Sir Daria, de 2.200 kilómetros, Sir Daria, y el Amu Daria, de 1.400 kilómetros. Atravesaban el desierto de Asia Central y dotaban a un valle de gran fertilidad. ¿Y qué pasa? Que en los años 1960 empezaron a plantar algodón, de una producción masiva de algodón, con lo cual tanto riego del algodón quedó seco ese mar. De tal manera que hoy es algo así. Sí, ¿no? lo que él decía, polvo y arena. En eso se ha convertido el gran mar de Aral, el mayor desierto, la mayor catástrofe natural provocada por el hombre de la historia. Y él pasa por ahí ya camino de, estamos en la parte final, nos quedan un minutillo, ¿vale? Camino de Uzbekistán. Es ahí donde él llegaba, un país sin salida al mar, con 30 millones de habitantes, país dictatorial y pobre, pero con mucho gas natural a punta, donde pues ahí se encuentra con unos amigos. Él hace la reflexión de dos tipos de viajeros: por un lado el burgués, el que viaja en avión y en hoteles, va a coincidir con unos viajeros que lo hacen así, y con otro el héroe, como él, o como el ciclista Javier que se había encontrado, donde ellos son los responsables de su propia supervivencia. Llega a Samarcanda, que había sido la capital de Timor el Grande, aquel famoso dirigente que se encontró clavijo en su viaje, donde dice que Samarcanda es de un azul celeste muy intenso, el color del cielo y el agua, es abstracta, inspirada, altiva y bella, es la ciudad de la concentración y de la reflexión. E incluso, hace un guiño aquí a las autoridades, Clavijo tiene una calle en Samarcanda, algo que Madrid no tiene. Bueno, Antonio, pues aquí lo dejamos ya. Vamos a terminar nuestro programa, amigos. En fin, un libro, en este caso, sobre una aventura verdaderamente impresionante, que a quienes les gusten pues este tipo de aventuras y se animen también, ¿por qué no? Pues tienen aquí algunos consejos y apuntes interesantes. Terminamos nuestro programa de hoy con un texto que escoge Antonio. Se encuadra el texto en el capítulo donde está en Georgia, donde hace una reflexión sobre lo que es el cristianismo. Tras alcanzar Estambul, en aquel viaje del año 2009, decidí peregrinar a Tierra Santa. Por eso viajé a Oriente Medio, y allí, en las iglesias y monasterios de Siria, Jordania, Líbano e Israel, encendía 3 velas. Una por los que quería, otra por los que no conocía todavía, y una tercera por mí, para que Dios me ayudara a ser mejor persona. Ahora sé que de eso trataba aquel viaje del 2009, de la fe y de un testimonio, de una fe reciente que había reencontrado en Uzbekistán y de testimoniar lo que a mí me había sucedido. Lo que viví tuvo que ver con Dios, tuvo que ver con la trascendencia que supone reconocer que hay algo más, a pesar de que la razón nos puede decir a veces que no lo hay, porque la razón es tan falible y miope como la sinrazón. Argumentos razonables para no creer hay los mismos que para creer. Por eso yo no creo, ni tampoco soy agnóstico por un razonamiento, creo por una experiencia, por una revelación, si se quiere decir así. Las experiencias y las revelaciones que viví en Asia,
hacia donde ahora me dirijo. Y el verdadero temor que siento ahora al repartir este viaje es de no encontrarlas de nuevo, a no revivirlas, a descubrir que en el fondo mi fe sea solo nostalgia de un mar verde.